Muy buen día, bienvenidos a las conmemoraciones del Día Internacional de los Museos desde el Museo Nacional de las Intervenciones, Exconvento de Churubusco. En esta ocasión, con la temática recuperar y reimaginar en los museos, pero a la vez aprovechamos nosotros para comenzar los festejos del 40 aniversario del Museo Nacional de las Intervenciones, Exconvento de Churubusco, como en su última etapa como tal, como museo dedicado a recuperar y revisar las intervenciones extranjeras en el país. Para eso iniciamos una serie de charlas con trabajadores de los que echaremos mano de sus memorias y de sus experiencias para recuperar esas historias y reimaginar el futuro del Museo de las Intervenciones en estos tiempos digitales y de pandemia y digitales. En esta ocasión contamos con la presencia de la maestra Laura Herrera. Ella es investigadora de la adscrita a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, pero sin embargo más bien está mucho tiempo identificada como de casa. Ella fue fundadora del Museo Nacional de las Intervenciones, investigadora en este museo, coordinadora de investigación. Por lo tanto, le damos la bienvenida. Laura, bienvenida. Muchas gracias, Pavel. Y aprovecharemos ella para rememorar estos cerca de 40 años de historia del Museo de las Intervenciones, de la que ya no es actriz aquí, pero que igualmente tu visión nos servirá para recuperar y reimaginar en estos años a futuro. Laura, primero, como queremos hacerlo más informal, tu acercamiento a la historia, ¿cómo se? ¿Cómo fue que estudié historia? Bueno, eso sucedió cuando estaba en quinto de prepa y tenía yo la obligación de estudiar una carrera científica según mi padre, que era químico. Entonces no había opción más que medicina, biología o química. Y entonces, bueno, pues yo dije, pues biología. Pero en quinto de prepa tuve una profesora de historia, la maestra Rebeca Mortera, que nos dio una clase muy agradable, muy didáctica, y a mí me gustó mucho cómo nos enseñó. Y entonces, justo ese año decidí que iba a tomar el área de humanidades, y por eso me integré fui a dar a la Facultad de Filosofía y a estudiar historia. Que claro, también llevaba yo la rara inspiración de que iba yo a reivindicar a nuestros pueblos indígenas que habían sido masacrados por los conquistadores españoles, etcétera, etcétera. Y cuando estaba ya en la facultad, pues ya se me olvidó el tema, ya me interesaron otras materias. Y bueno, sobre todo me dediqué a trabajar siglo XX, sí, sobre todo siglo XX. Y historia latinoamericana, que iba más por ahí mi interés durante la facultad. Y bueno, luego trabajé en otras cosas. ¿Cómo se dio tu vinculación con el proyecto del Museo Nacional de las Intervenciones? Fíjate que fue muy fortuito porque yo trabajaba en otra institución que no tenía nada que ver con la historia y justo a mediados del año de 1980 yo renuncié por razones laborales y personales y decidí que iba yo a trabajar una tesis de licenciatura que tenía pendiente y fui con la doctora Eugenia Meyer a solicitarle que me asesorara y empezamos a trabajar y con ella se van entregando avances del proyecto y en una de esas entregas, en esos meses, le entrego un avance, me entrevisto con ella, él lo recibe, lo revisa, me regreso a mi casa y cuando llego a mi casa me dicen, oye, te acaba de hablar la doctora Meyer, que te comuniques con ella, porque urge que lo hagas. Pero si vengo de estudios contemporáneos de hablar con ella, bueno, le hablé. Y me dice, oye, Susan, quiero que me digas si le entras a un proyecto de intervenciones, porque ya estaba armado el equipo de 4 investigadoras contratadas y justo la que iba a ser 47 renunció. Y entonces pues a la doctora se le ocurrió a mí en ese preciso instante preguntarme si quería entrarle. Dije, bueno, sí, aunque pues yo trabajo siglo XX, pero pues sí, trabajo 47 y con mucho gusto, porque además era mi sueño dorado entrar a Lina, siempre.
¿Cuál será el equipo con que te integraste para formar este? Bueno, desde luego el equipo de investigación lo encabezaba la doctora Meyer, pero también como partícipe en la primera etapa, que era el 2938, junto con Ana María Fanjul, que era la de contrato. Eran titulares y nosotros contratadas. El segundo equipo era la doctora Marta Rocha, hoy día, y yo, con el tema de 47. El tercero era la tercera etapa Guadalupe Villa, con Mónica Cuevas, y la última etapa Graciela Altamirano, con Jaime Lozano. Y así nos dividimos el trabajo, y bueno, lo primero pues, fue hacer el guión científico y ponernos a trabajar como locas porque empezamos en enero y el museo tenía que ser inaugurado en septiembre. De ahí ustedes entran a partir de la relación con Eugenia Meyer. ¿Cómo ustedes tuvieron contacto con el ideólogo del museo, con Gastón García Catú? ¿Cuál fue su relación con él? Sí, yo no sé exactamente, aunque yo tuve muchas relaciones con el profesor García Cantú por muchas razones. Nunca le pregunté, pero seguramente lo hizo ahora que he estado pensando en estos días. Siempre su amor profundo por el tema de las intervenciones. Y una prueba de ello pues es su clásico libro de las intervenciones en México, que estaba viendo que está publicado, la primera edición, 1971. Entonces, bueno, esta es una larga filia del profesor, y que ya siendo director del instituto, pues tuvo la oportunidad, y seguramente fue un proyecto que le planteó al presidente de la República porque no había otra forma de hacerlo. Y bueno, López Portillo lo respetaba mucho. Entonces, por supuesto que aceptó el proyecto y por supuesto que aceptó que este edificio fuera la sede del museo, aunque en ese entonces en su mayor parte estaba ocupado por la Dirección de Monumentos Históricos. Entonces, claro que hubo conflictos, ¿verdad?, entre dependencias, porque pues fueron desalojados de gran parte del edificio para dar cabida al museo y poderlo restaurar integralmente, porque estaba prácticamente, pues no destruido, pero sí muy deteriorado. Entonces tuvo que entrar un equipo de restauración, tanto arquitectónica y luego, desde luego, museográfica, para recuperar el inmueble. Y lo cual debe haber costado mucho dinero en ese entonces. Es otra de las cuestiones, siendo que es un museo dedicado a las intervenciones extranjeras, ¿por qué Churubusco? ¿Tú qué nos puedes decir por qué dijeron no el Fuerte de Loreto, el Puebla, ¿no? Sino escogieron Churubusco para ser el lugar del museo de las intervenciones? Pues porque en términos reales no tenemos otros inmuebles que sean representativos de... Bueno, desde luego sí está Loreto, ¿no? Está Guadalupe, que son muy representativos de la intervención. Pero en la Ciudad de México, el más significativo es el Castillo de Chapultepec, y ya está ocupado por el Museo Nacional de Historia. Por lo tanto, ahí no se podía hacer, ni se podía hacer un anexo, que luego se hizo el Museo del Caracol, pero eso es, vamos, como un auxiliar para servicios educativos, pero no un museo en forma como lo soñaba Gastón. Entonces, este edificio se prestaba, y sobre todo porque aquí se guardaba la memoria de la defensa del 20 de agosto de 1847, que fue uno de los puntos que resistieron más allá de sus fuerzas, y aunque el ejército mexicano, sobre todo en este punto compuesto por cuerpos de las Guardias Nacionales, pues resistieron hasta el final. Y si se rindieron fue porque ya no había parque, ¿verdad? Y entonces de ahí la famosísima frase que yo no sé si hoy día las generaciones actuales la recordarán, pero aquella que dijo el general Anaya, el general Twix,
cuando aquel le preguntó que dónde estaba el parque, y el general Anaya le contestó muy dignamente: si hubiera parque, señor, no estaría usted ahí. Y entonces, bueno, esa frase quedó consagrada en los libros de texto y muchos nos la aprendimos, por lo menos de nuestras generaciones o las cercanas a las mías. Ya no sé si desapareció de los libros de historia. Comentas lo que es el reto de estos discursos como el del general Anaya, el discurso de las intervenciones, pasarlos a un guión museográfico, a un discurso, y más en un edificio tan particular como es Churubusco. Comentamos de Eugenia Meyer, de Gastón, pero el otro pilar del museo, a veces, como dices, que se va perdiendo, es Mario Vázquez, el museógrafo. ¿Qué nos dices de cómo fue trabajar con Mario Vázquez? Y construir la museografía en un edificio histórico, ¿no? Claro, fue realmente difícil porque a las 4 novatas nos dejaron trabajar con Mario Vázquez. Es decir, las 4 coach que teníamos, pues se quedaron en el departamento de estudios contemporáneos, y Eugenia nos apoyaba si necesitábamos algo, lo que fuera. Pero aquí estábamos solo las cuatro novatas. En el reto de hacer el guión, de pasarlo a discurso. Exactamente, de traducir el guión científico al guión temático, que fue un verdadero drama, porque en realidad ninguna teníamos experiencia. Habíamos estudiado historia y unas eran más especialistas que otras de la etapa que trabajaban. Pero en realidad esa traducción de guión científico a hacer un guión temático y estar aquí en la praxis, en situ, con un museógrafo súper exigente, muy creativo, el profesor Vázquez, que era para entonces el director del Museo Nacional de Antropología, y que, bueno, tenía una vastísima experiencia. Y mientras nosotros íbamos, él había regresado 5 veces, o sea, preguntaba, por ejemplo: a ver, amor, ¿aquí qué vamos a poner? Por decir, Guerrero, ¿no? Bueno, Guerrero aquí por esto y lo otro. Ay, amor, no sabes historia. Va para atrás, ¿no? Por ejemplo. Y en mi caso, que fue las salas de 47, de 46, 48, ya había un antecedente. Dentro del edificio existía una pequeña sala que contenía objetos de algunas litografías, algunos objetos de 47, que fueron colectados por Jorge Enciso, y que esa salita fue montada en 1947, cuando el centenario, que vino el presidente alemán, y entonces Enciso montó esa pequeña sala, y por eso se le llamó Museo Histórico de Churubusco, pero por esa pequeñita sala. Entonces, bueno, dentro de todo había algunos objetos para ilustrar el tema que me correspondía, pero para las otras salas no. Lo cual era un reto absoluto, tanto desde el punto de vista museográfico como para nosotros los investigadores, que teníamos que proponer y buscar objetos para ilustrar los temas y sus temas. Y fue, vamos, una dinámica muy interesante, porque de la ignorancia total, pues acabamos con alguna experiencia, porque luego fuimos a hacer el Museo de Chihuahua, de la Revolución en el Estado de Chihuahua, pero vamos, nos quedamos, por lo menos las que trabajamos in situ, aquí en Churubusco, a marchas forzadas, porque aquí entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 3 de la mañana, porque no había alternativa. La fecha del 13 de septiembre estaba marcada. Inamovible, porque es la fecha de inauguración de museos. Entonces no se puede cambiar. Y entonces estábamos sobre el tiempo y trabajamos sábados, domingos, días festivos y demás. Y claro, el profesor Gastón García Cantú casi venía a diario a supervisar los avances de montaje.
Y bueno, él opinaba y que es que el tema debe ir así, así, debe decir esto y bueno, de más allá, y nos corregía, etcétera. Y corregía a Mario Vázquez, y luego él se enojaba porque lo que ya había montado se desmontaba, y luego lo tenía que volver a montar, qué sé yo, ¿no? O sea, es en una dinámica de andarlo correteando, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, yo lo correteaba para que me hiciera caso, porque el profesor en su silla de cineasta se sentaba en el espacio, observaba todo, todo, todo. Y uno como tonto esperando que acabara de observar, ¿no? Y cuando, profesor, ya podemos entrarle, Mario, agarraba su silla y se y te dejaba con la palabra en la boca. Y yo sí, pero ¿por qué? Y todas lo andábamos persiguiendo para que montara nuestras alas, ¿no? Claro, no entendíamos en ese momento toda la problemática que él traía en el cerebro, porque tenía que resolver todas las alas. Era un bronconón y no teníamos objetos. Entonces había que andarlos buscando. Desde luego, el castillo de Chapultepec nos prestó muchísimas piezas, pero igual Bellas Artes, igual trajimos un cañón de la Ciudadela, y anduvimos buscándole en los museos regionales donde hubiera algo, y en los otros museos nacionales donde hubiera algún objeto que nos pudiera ser útil para ilustrar los diferentes temas y subtemas del museo. Este es un espacio en que el edificio es parte integral de la museografía, el discurso entre combinados de Gastón García Cantú, el de Eugenio Miguel, pero sin duda los objetos siguen siendo parte fundamental del discurso museográfico. En esta búsqueda de colecciones, ¿qué nos puedes decir de estos clavados o reticencias para entrar a las bodegas del Museo Nacional de Historia? ¿Cómo es esta experiencia de cómo poder sacar préstamos? ¿Cómo son? Sí, hubo resistencias, porque bueno, digo, cualquier director defiende sus colecciones, ¿verdad? Dice, no sale. Pero pues donde manda el presidente y el director de línea no había de otra. Entonces, sí, muchas de las piezas expuestas provienen del castillo de Chapultepec. Y entrar, bueno, para entrar a sus bodegas, sí, tenía que ser con cita y con una supervisión máxima y casi ocultándonos los objetos lo más que se podía, ¿verdad? Para que no llegáramos de shopping, ¿no? A seleccionar cosas y traernoslas. Pero de todas maneras, pues no nos tuvieron que prestar. Ahora, por ejemplo, sí contamos con apoyo, por decir, del archivo diplomático, que yo pedí que estuviera expuesto el Tratado de la Mesilla, porque yo lo había revisado en el archivo y es mucho más bonito que el de Guadalupe Hidalgo. El de Guadalupe Hidalgo es muy sencillo, claro, es el más importante, pero en cambio, museográficamente hablando, el de la Mesilla, que está forrado en terciopelo azul con letra plateada, con borlas de plata y una caja de plata para sellos, pues es una preciosidad. Y ese no lo presta. Claro, para la inauguración, porque evidentemente tuvo que regresar al fondo reservado del archivo diplomático. Pero vamos, objetos como esos, de esa naturaleza, sí nos prestaron al principio. Y bueno, claro, poco a poco. Ejemplo, el sillón el trono de Iturbide, que nos lo presta la catedral. Bueno, pues que a la vuelta de los años pidió que se regresara, ¿no? Y está ahí con don Agustín, en la catedral hoy día. Y por lo tanto se tuvo que hacer una réplica para sustituirlo. Pero ese objeto era muy importante en la Sala de Independencia, porque ilustraba claramente la revolución y la contrarrevolución, que bueno, así la visualizó don Gastón, que
que bueno, fue muy rica también la experiencia con Gastón, perdón, me regreso, cuando estábamos elaborando el guión científico, y porque nos citaba en su oficina en Córdoba 45 y nos revisaba nuestros textos. Imagínate qué pánico escénico que el director de línea te revise tus textos y te los corrige. Entonces íbamos todas temblando. Y él, todo lo contrario, totalmente cálido, y entonces nos infundía toda esa energía y toda esa emoción por crear este museo. Y gracias a eso pues salió este librito que ustedes lo deben conocer muy bien, que fue, esto es el guión científico, que se publicó justamente en 1981. Estaba viendo que se tiraron 3.000 ejemplares. Un buen número. Pero fue una sola edición, por cierto. Sí. Ya que hablamos de los entretelones, de la parte, ¿recuerdas el día de fiesta? La inauguración, el 13 de septiembre, ¿cuáles son tus vivencias? Pues es que... O puro nervio fue para ti. No, bueno, como siempre, Cristi y Miriam, las asistentes de Mario en la cuestión museográfica, en los últimos minutos, ya sabes, pegando el clavito, acomodando el tururú, o sea, checando cada dato que estuviera impecable. Y nosotros, ya, tipo mediodía, las investigadoras decidimos, basta, aquí salimos sobrando. Y no vinimos a la inauguración. Y claro, se enojaron mucho. La doctora Meyer sobre todo se enojó mucho porque tomó como un acto de rebeldía. Pero en realidad nosotros no teníamos ningún papel aquí que hacer. Porque la visita guiada al presidente fue naturalmente el profesor García Cantú. Y con todo su gabinete y compañía, nosotros ya que teníamos que hacer. Comentas ahora que normalmente las museógrafas montan un museo y se van al siguiente proyecto y dejan como es el de la Revolución en Chihuahua, pero tú montas el museo y te quedas a trabajar aquí en Churubusco, o regresas después. ¿Cuál es este paso? Se inaugura este museo y nosotros estamos contratadas por estudios contemporáneos. Pues regresamos al departamento de estudios contemporáneos que estaba donde era la ENA, en el primer piso del Museo de Antropología, si lo ubicas, y que hoy son oficinas. Y eso, en una de esas oficinas estaba el departamento de estudios contemporáneos. Entonces nosotros estábamos contratadas por un año y regresamos después de que se inauguró Churubusco. Pero justo al año el profesor García Cantú decidió que iba a abrir un concurso de oposición cerrado para que las 4 pudiésemos obtener la plaza para venir a ser investigadoras del museo. Pero ese examen se dio hasta enero y resulta que en el Inter hubo un convenio entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el INA para que igual la coordinación académica la hiciera la doctora Eugenia Meyer y la cuestión museográfica el profesor Mario Vázquez, y así empezamos a trabajar el Museo Histórico de la Revolución en el Estado de Chihuahua, que se montó en la casa de Pancho Villa y que se llama la Quinta Luz. Y entonces, bueno, pues a trabajar en ese proyecto y a otra cosa. Por ejemplo, a mí me resultó dificilísimo porque mi tema era la etapa guerrillera de Villa, o sea, de 16 a 21. ¿Cómo ilustrarla? Si se supone que andaba de fugitivo, ¿no? Entonces, bueno, así estuvo difícil. Pero fueron idas y venidas muy interesantes y mucho aprendizaje, sobre todo en el montaje, ¿no? Porque ahí sí en el montaje estuvimos todo el equipo completo, desde Eugenia Meyer hasta la última. Y bueno, sí, a finales de 82 se inauguró justo
al término del sexenio. Sí. En noviembre de 82 se inauguró ese museo y ya. Pero para entonces nosotros ya teníamos la plaza aquí. Entonces para el 83 ya empezamos a estar trabajando aquí. 3 de las 4, porque una de ellas desertó, no quiso concursar. Y 3 de 4 nos vinimos a trabajar aquí. Y la directora en ese entonces era la maestra Luz María Colombres. Entonces, bueno, pues como que tampoco le hacía mucha gracia tener investigadoras, o sea, no tenía idea para qué servían los investigadores de museo, ¿no? Y entonces estábamos aquí, nada más. Hasta que al profesor, al doctor Enrique Flores Cano, con el cambio de administración, esto no, le pidió a Mónica, que era una de mis compañeras investigadoras, que fuera la directora. Y entonces, bueno, pues fue a empezar de cero absolutamente cero, porque no había administrador, no teníamos recursos, vamos, mucha anarquía en términos de los trabajadores, etc. Y entonces pues empezaba a poner orden, ¿no? Cuando la maestra Mónica Cobas tomó la dirección. Y como no había administradora, pues me pidió que la apoyara en la administración. Y así me chuté 2 años trabajando un poco en investigación y un mucho en administración, porque no tenía ni idea de cómo se hacía nada de cuestión administrativa. Hasta que ya Mónica consiguió, de parte de la Secretaría Administrativa, que le proporcionasen la plaza de administrador. Entonces yo ya me quedé en investigación. De estos años ya en investigación, ¿cuáles son tus satisfacciones, tus experiencias aquí en el museo? Verlo desarrollar un poco. Otros hijos, como el Museo de Chihuahua, pues los dejas allá, que crezcan solos un poco, que les vaya, pero lo seguiste conviviendo, ¿no? Con los públicos, verla. Y sobre todo, voy a decir que este museo es símbolo de resistencia desde siempre. Y aún montado el museo, tal cual, tuvimos que resistir los embates. Empecemos por el castillo de Chapultepec, que quería el regreso de sus piezas, y demás instituciones que poco a poco las iban sacando, ¿no? O sea, o pidiéndonos lo que fuera. Y otras iniciativas que hubo, porque la política, aquí sí cuenta mucho la correlación de fuerzas en la relación México-Estados Unidos. Si la relación es muy buena, entonces hay que hablar muy poco de las intervenciones. Y este museo habla de 3 intervenciones norteamericanas. Cuando se recrudece, no hay problemas, esto con Estados Unidos, resurge el tema y resurge la importancia de este museo. No sé si a ti te ha pasado esta experiencia, ¿no? Sí. De que hay momentos en que brilla mucho y hay momentos en que se opaca, dependiendo del momento político en que nos encontremos. Y me parece esos primeros tiempos de la maestra Cuevas en la dirección, la relación pues, era muy buena con Estados Unidos, y de lo último que les interesaba era hablar de intervenciones estadounidenses en México. Y hubo la iniciativa de desmontar este museo. Dijeron primero que le iban a pasar a Querétaro o que le iban a pasar a otra entidad, pero realmente la intención era desaparecer. Y pues ahí a resistir. A resistir y a resistir y a resistir. ¿Y cómo fue la forma? Haciendo actividades, inventando cada tercer día una actividad, que una conferencia, que un ciclo, que una exposición temporal, que un tema del mes, o sea, lo que fuese para darle presencia y presencia y presencia al museo. Porque evidentemente desde que se inauguró hasta 83, pues 2, 3 personas lo conocían. Pero de lo que se trataba es dar mayor difusión, que viniera más gente y abrir las puertas, y empezó a venir más público.
Y entonces solito se fue defendiendo el museo, por su propio trabajo, por sus propias actividades. Entonces fue un museo de la resistencia también. Este fue uno de los espacios, pese a que es el Museo Nacional de las Intervenciones, mucho tiempo estuvo dedicado geográficamente, espacialmente a Churubusco, Padierna, un poco. El ciclo que coordinaste del museo de la guerra de 1846 a 48 en las regiones, ¿cuál fue tu experiencia al abrir espacialmente y geográficamente el territorio de las intervenciones a un campo nacional, sobre todo en 46? Pues fíjate que entre muchos amigos que conseguimos, que fueron muchos de los que nos ayudaron a levantar este museo, y muchos incondicionales, o sea, que les pedimos apoyo. Oye, por favor date este curso, o por favor esta conferencia, y lo hacían gratuito porque no teníamos recursos. Y entre muchos amigos del museo que nos apoyaron está el maestro César Navarro, que nos apoyó muchísimo en ruedas de prensa y en cosas, una bola de eventos. Y entre otras cosas, él me sugirió que por qué no hacía yo un congreso de las intervenciones en los estados. Porque lo habíamos estado platicando, pero no lo habíamos concretado. Y hasta que uno quedó concretada la idea, y dije, oye, sí, pero necesito ayuda, ¿no? O sea, ¿de dónde saco historiadores de todo el país? Y entonces, a través del Instituto Mora y a través de Conectes con la UNAM, logramos armar un directorio de historiadores de todo el país. Y bueno, pues ahora sí como ranchera, hablándoles por teléfono y diciéndoles, oigan, no, desde luego primero con la anuencia de mi directora, ¿verdad? Porque dijo, sí, adelante, hacemos el congreso. Y luego pues hablar a cada historiador y a pedirles que, pues que vinieran, que hicieran su ponencia, que no teníamos dinero para pagarles viáticos ni pasajes ni nada, pero que pues se iba a conmemorar el 150 aniversario y que queríamos hacerlo a través de este congreso. Y tuvimos una respuesta excelente de la enorme parte de las personas, de los académicos que invitamos. Fue excelente y tuvo mucho éxito realmente, porque se llenaba la sala. Lo que era el refectorio era la sala en ese entonces que utilizábamos, y estaba repleta, y generalmente había personas afuera. Y para que en un congreso llene una sala es muy difícil, ¿no? Que la gente entre y sale, o se va, qué sé yo. Y logramos que esos 3 días estuviera totalmente concurrido. Y al final, el producto, pues fue que gracias al profesor García Campo, una vez más, logramos que se publicaran las ponencias ya editadas, corregidas, no de todos los autores, porque no todos los autores al final entregaron su artículo completo, pero de la mayoría sí. Y sin duda fue un trabajo pionero que después nos copiaron otras instituciones que también sacaron otro libro, y qué bueno, porque no solamente fueron otras instituciones, sino también otros colegas de los estados que se interesaron en el tema, sus estudiantes, y en diferentes universidades del país empezaron a abordar, sobre todo en las entidades que sufrieron la intervención, empezaron a investigar ya este tema en lo concreto. Y un poco yendo más para adelante, también a investigar qué había pasado durante la intervención francesa, que hasta donde yo sé no se ha hecho un congreso como tal, o sea, de cómo se comportaban las regiones y que está integrado en un libro. Pero sí, claro que hay muchas investigaciones ya de cómo se comportaron diferentes regiones
también, ya durante la intervención francesa. Así que este libro, pues sí, abrió vetas a la investigación y también pues tuvo una sola edición y se agotó rápidamente. Como tú mencionas, desde el nombre del Museo Nacional de las Intervenciones ya lleva una carga política general. Tu valoración, tu vigencia sobre un museo dedicado a las intervenciones a 40 años de distancia. Yo creo que sigue siendo totalmente válida porque la intervención no termina. Desde luego que se ha transformado. Ya no hay la intervención armada necesariamente como las que nosotros representamos aquí, pero la intervención continúa. O sea, de una u otra forma, tenemos una frontera inexorable, una unión que no podemos cambiar con Estados Unidos y lo tenemos encima todo el tiempo. Y las negociaciones siempre resultan difíciles, ¿no? Entonces, bueno, sí, tenemos que estar pendientes. Por eso es importante conocer esta historia de las agresiones extranjeras en México. ¿Para qué? Para saber cómo nos manejamos a nivel internacional con nuestros vecinos del norte sobre todo y también con los otros países, ¿no? O sea, las relaciones exteriores. Y sobre todo seguir defendiendo estos principios que son ese hilo de ruta de este museo, que es la defensa de los principios fundamentales que rigen la política exterior mexicana. La no intervención, la no intervención en asuntos de otros estados y la solución pacífica de las controversias, que es el hilo conductor de este museo y el sentido. Por lo tanto, creo que a estas alturas tiene mucha vigencia el tema, o sea, lo vivimos todos los días. Hoy más que nunca estamos enterados a través de las redes y de internet de menor suceso, de la menor controversia que existe entre Washington y México o de España con México o lo que sea. Al instante lo sabemos. Antes no, antes nos costaba más tiempo enterarnos. Pero hoy que estamos al día, sí, estar muy atentos, ¿no? de estos acontecimientos y ver, bueno, esta historia ya sucedió una vez. Entonces, cuidado. ¿Qué tenemos que hacer ahora para responder diplomáticamente, amablemente o como deba de ser? Pero que no nos vuelvan a agredir y que no sigan pues avanzando sobre nosotros como en otros tiempos. A mí, por ejemplo, me da mucho gusto cuando escucho al doctor Jalife, que inicia su curso de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y lo primero que pregunta es: ¿quién de ustedes, alumnos, conoce el Museo Nacional de las Intervenciones? Si nadie levanta la mano, de todas maneras les dice: este curso es de geopolítica y no van a entender nada, así que primero van al Museo Nacional de las Intervenciones y entonces empezamos las clases de geopolítica, porque si no, no van a entender historia. Y lo primero que tienen que entender, ¿qué pasó en este país? Y entonces, a mí me da mucho gusto oír eso, porque bueno, pocos profesores remiten a sus alumnos, me refiero a posgrado. Sabemos que a otros niveles hasta fue obligatorio, ¿no?, para los niños asistir a los diferentes museos, pero por ejemplo en este caso un posgrado, pues esto hasta es halagüeño, ¿no?, que un profesor de esas dimensiones les deje como primera tarea a sus alumnos conocer el museo. Para estos visitantes forzados o espontáneos, ¿y cuál serían las tareas a recuperar de estos 40 años? ¿Cuál sería el consejo para el equipo en vista de este día de cómo recuperar de estos 40 años del museo? Tanto en discurso, guión, montaje, que en todo tienes administración, en todo tienes experiencia. ¿Cuáles serían las partes a recuperar de estos 40 años? Híjole, yo creo que
justo esta pandemia nos ha dejado una lección horrible en términos de no poder hacer ni lo más elemental de lo que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Salir a la esquina a comprar algo o salir al parque o ver a la familia, e incluso las muertes que hemos sufrido, ¿no? En carne propia, que son terribles y que nos ha dejado una profunda huella, ¿no? Y muy dolorosa, pero aparte nos ha enseñado y nos ha obligado a tener que trabajar con los instrumentos, con las plataformas en línea, etc. Yo empecé a pensar, a ver, entonces yo cómo concibo el museo hoy día. Yo de todas maneras no me puedo imaginar un museo virtual. O sea, lo puedo imaginar si lo estoy viendo en pantalla. Puedo ver el Hermitage, que es una maravilla. Sí, pero nada como estar en el Hermitage. O me puedo imaginar el Guernica. Y a lo mejor en el video se analiza cuadro por cuadro y te explican todo y es muy didáctico y muy maravilloso. Pero nunca, jamás se va a comparar con la experiencia de estar sentado frente al Guernica media hora, una hora, o lo que quieras. Nunca. Entonces, vamos, y lo mismo podríamos hablar de un mural de Siqueiros, o de Orozco, o de Rivera, o de Gorman. Es decir, nunca es lo mismo verlo en un video, por maravilloso que esté, por bien explicado que esté, que estarlo viendo en vivo y a todo color. Y entonces pensaba yo, el museo es lo mismo. O sea, independientemente de que no todos los objetos se pueden tocar, sino solo ver, pero esa experiencia de ver es muy importante, de caminar los espacios, de sentirlos, de oler el edificio, de intercambiar, de escuchar al profesor, de intercambiar opiniones con los compañeritos. Esa experiencia es única, que no se da bajo ninguna circunstancia a través de un video. Es la vivencia, es oler, sentir, oír, caminar, palpar. Y obviamente una experiencia que muchos niños no tendrían, sobre todo de las escuelas públicas, que son las excursiones a las que salen, a los museos. Y esas escuelas no tendrían chance de hacer otras salidas si no les trajeran, por ejemplo, estos espacios. Y eso no se les borra a los niños. Se quedan ya con esa idea, claro, sí, churro, claro. Aunque hayan aprendido una pizca del tema, pero se acuerdan del edificio, se acuerdan de alguno que otro objeto. En un video, ¿de qué manera? Es como se habla, ¿no? De la desaparición del libro impreso por el libro digital y que va a desaparecer totalmente impreso. No creo, y bueno, los que saben más de esto están convencidos de que no va a suceder así. Porque el digital, bien, lo lees, se acabó. No puedes hacer notas, no puedes hacer observaciones, etcétera, etcétera, ya. O sea, lo cierras, se acaba, lo regresas o lo que sea. En cambio, el físico aquí lo tienes y lo puedes abrir 50 veces si es necesario. Y además sentirlo, palparlo, ver las anotaciones, las marcas, en dónde me quedé. Es algo que es tangible. Lo mismo que un museo. Es tangible. Tocar las paredes, tocar las piedras, ¿no? Y pensar, aquí estuvo el templo de Huitzilopochtli, Dios, ¿no?
o imaginar los cañonazos en el 47 y los balazos. Y cuando les explicas a los niños que desde los altos del frente del museo se disparaban, esperaban que se acercaran las columnas norteamericanas para acertar los tiros porque teníamos muy malas armas. Entonces tenían que esperar que estuvieran cerquita para acertarles. Y cómo desde los parapetos a todo alrededor del edificio hicieron lo propio. Entonces te lo puedes imaginar. Con esa maqueta, por ejemplo, no sé si está, Sí. con esa maqueta que hicimos, pues tratamos de hacerla lo más cercano a la crónica de la defensa. Pero de eso se trata, de que el visitante imagine, que sienta, que huela la pólvora, pues, ¿no? Que huela las piedras, que las sienta. Y claro, a estas alturas del partido no podemos decir, ya vamos a volver a la normalidad. Eso no es posible. Yo creo que eso ya se quedó para siempre. Pero creo que se puede hacer híbrido. O sea, vamos, no puede ser la normalidad completa como estábamos acostumbrados, pero sí se puede combinar ambas formas de difundir el conocimiento que transmite el museo. Entonces, usar ambas formas. Y creo que en este caso a los profesionales del museo les toca mucha imaginación, mucha creatividad. O sea, ¿qué temas inventamos? Así como nos los inventábamos cuando estábamos en investigación. Que platicaba el otro día que un día se nos ocurrió hacer, porque nos autorizaban, por cierto, contratar a investigadores. Entonces formamos un buen grupo de investigadores contratados y además nos juntamos con buenos profesores que eran los de servicios educativos. Hicimos muy buen equipo y inventábamos temas del mes, así programamos todo el año los temas del mes, que eran verdaderas exposiciones, ¿eh? Y a alguno de nuestros compañeros se le ocurrió proponer el tema de la intervención soviética en Checoslovaquia, 1968. Adelante. La montamos, la anunciamos y al día siguiente nota diplomática, ¿no? Que por supuesto que eso no había sido una intervención y que exigían a Relaciones Exteriores que se desmontara esa exposición. Y bueno, hicimos una exposición del mes, no era una temporada. Hicimos junta, los investigadores con la directora nos transmitió el aviso y todos opinamos que no, ¿por qué? O sea, sí fue una intervención. ¿Por qué? Porque vamos a atender una reclamación soviética diciendo que no lo es cuando sí lo es. Y además está el conocimiento histórico y está sustentado y demás. Y entonces dijimos, no se desmonta. Y no se desmonta, o sea, claro, terminó el mes y se desmontó, ¿verdad? Y no pasó más de la nota diplomática. Pero así como ese tema, se nos ocurrió el que fuera. ¿Te acuerdas cuando montamos algo? Que igual la ofrenda de muertos no era la tradicional de todos los museos. No, aquí se la montábamos a los participantes en las intervenciones que habíamos sufrido en el país, y eso se la dedicamos a Salto. Y bueno, ahí te pedimos tu ayuda para objetos, comida y bebidas tradicionales de Durango. Un poco jalando agua al molino, este año son los 150 aniversarios del fallecimiento de José Fernando Ramírez, un personaje que combate la intervención en 1846, pero es parte de la intervención francesa. Entonces vamos a ver cómo combinamos ahí la ofrenda de muertos. Están invitados, también tendremos que hacerla entre in situ y virtual. Y pues Laura, agradecerte por esta
hora compartida con el público del Museo Nacional, donde más o menos ya hemos querido ir pasando de la pantalla del Zoom a volver a recuperar nuestros espacios. Ahora estamos grabando desde la Puerta del Coro del Museo Nacional de las Intervenciones al Templo de Churubusco en este Día de los Museos, recuperar y reimaginar y dando inicio a las conmemoraciones del 40 aniversario del Museo de las Intervenciones. Para algo más informar, tus recuerdos con los compañeros fundadores o que hayan seguido trabajando contigo, la relación con el personal del museo. Bueno, siempre, como, esa es una que es la otra parte del discurso, ¿no? Yo, museo y trabajador. Es muy interesante porque generalmente a un investigador de museos se le ve como de segunda, ¿no? En el escalafón académico. Como si algún compañerito por ahí comentó que él no era refritero, porque aquí en el museo hacemos puros refritos, que él era investigador de punta y que no se va a poner a hacer celulitas ni refritos. El asunto es que el trabajo que desarrolla el investigador del museo es sumamente importante y no está suficientemente valorado, sobre todo por el RAPSEO en nuestro sindicato. Cuando realmente tiene una doble exigencia el ser investigador del museo. Por un lado, investigar, irte a meter, ir a conocer objetos, ir a valorar, desde tocar las mamparas y de ver cómo están hechas, porque ya tienes ojo obviamente después de haber trabajado con museógrafos, ya ves de qué material está hecho, de cuánto habrá costado, de que está demasiado pesada la estructura, de que este objeto pues, no debe ir ahí porque no corresponde, o vamos, o sea, desde diferentes perspectivas, o simplemente a partir del guión científico, la investigación primero y luego ir a ver documentos y cosas, objetos, y esto, pero sobre todo esta traducción del discurso histórico al discurso temático, o sea, traducirlo a un guión temático donde vienen los objetos, los tamaños, los espacios, etc. Eso es importantísimo, que no cualquier persona lo puede hacer. Por eso, cuando de pronto mandan a un historiador top, súper reconocido, a hacer un guión para un museo, pues es maravilloso. Simplemente cómo lo traducen a un guión temático. Y en situ, porque de lo que se trata es estar allí con el museógrafo, con el pintor, con el carpintero, etc. O sea, es todo un equipo trabajando en un solo espacio, en un solo subtema y despojarte de aquello de que yo soy la vaca sagrada y que sé todo de historia. Y no, decir, ¿cómo explico de la forma más accesible al público este tema? Yo creo que eso es muy, muy importante, que se tiene que revalorar el trabajo del investigador del museo y que los investigadores del museo se les tiene que dar mucho más puntaje en todo el trabajo que desarrollan, sobre todo en este trabajo de difusión, que es importantísimo, es una de las líneas fundamentales del instituto, la difusión del conocimiento. Desde luego la investigación, pero la difusión del conocimiento, que son los investigadores del museo los que están más cerca del público, los que transmiten de ellos. A diferencia de los otros investigadores que estamos metidos en un cubículo y que salimos allá de sencillos y que no tenemos ese contacto con el público, porque esta es una forma de tener contacto directo con la gente, ¿no? Muchas gracias nuevamente, Laura. Muchas gracias a ustedes. Y no sé si sigan pendientes de las páginas electrónicas del museo, del Facebook, de las actividades que todavía tenemos, el diálogo virtual con Porfirio Díaz un poco más tarde. Buen día y hasta luego.